La obesidad sería uno de los factores por la falta de seguridad en nuestro país en cuanto a los cuadros policiales, según especialistas. Egresan del Colegio de Policías con un cuerpo atlético, pero por el camino muchos de los uniformados van engordando. Carreras de velocidad y resistencia. Abdominales. Lagartijas. Karate y taekwondo. Jiu-jitsu y kung fu. Estas son solo algunas de las disciplinas que practican todos los días durante más de 4 años los aspirantes a oficiales en la Academia de Policía. Un entrenamiento de primer mundo que dejaría a cualquier delincuente fuera de combate en pocos segundos. Tener conocimiento de algunas habilidades a los efectos de poder defenderse y también, si es que las causas sí lo ameritan, en reducir a las personas que no quieran someterse a un control o que no quieran ser dados por detenidos a que, por la situación de que las personas pueden estar bajo los efectos del alcohol o bajo el efecto de algún estupefaciente. Entonces, todos esos detalles se tienen en el momento del entrenamiento del cadete y bueno, los cadetes están en estado. Pero llamativamente estos oficiales con cuerpos delgados y tonificados no son algo que se vea normalmente en las calles. Esto se debe a que al abandonar la academia, los oficiales ya no hacen ejercicio físico hasta 2 años después, cuando deben presentarse a su ascenso. Lastimosamente casi la mitad ya viene con sobrepeso, eso es muy notorio, inclusive ustedes ven en la calle cuando el personal está trabajando. Esta falta de continuidad en el entrenamiento, o al menos en una rutina de ejercicios, hace que los cadetes pasen de maestros del Kung Fu a Kung Fu Panda. Los oficiales afirman que el tipo de trabajo y el ritmo de vida es lo que más atenta contra la continuidad de los entrenamientos. Nosotros pues somos permanentes y no nos quedamos en un lugar fijo, ¿verdad? Entonces nosotros comemos lo que aparece nomás por ahí, por el tema del tiempo, y no podemos descuidar los servicios. De repente el lugar donde nos destina, de repente solamente encontramos unas casillitas para comprar unas empanaditas. Cuando tenés un poquitito de tiempo, a veces aprovechás para hacer algunas cosas familiares o... Pero no te da mucho tiempo para ejercicio tampoco. ¿Demasiado? No. Solemos de repente jugar partidos, vóley, así, nos reunimos con camaradas o con algunos vecinos, ¿verdad? ¿Cada cuánto más o menos? Cada 15 días. Hace pocos días un hecho conmocionó al país. Delincuentes se alzaron con más de 30 millones de guaraníes, directamente desde una patrullera de la Policía Nacional. Tendrían muchas formas de defenderse si conocían algunas técnicas de taekwondo principalmente. No, tranquilo, señor. Yo soy... Solo, arrodíllese, señor. Arrodíllese. Echarse para adelante. Separa la pierna. Quita la derecha. Tienen los brazos hacia los costados. Palma hacia arriba. Quieto, señor, no le va a pasar nada. Quita la izquierda. La solución a este problema la implementó el mismo director de la Academia de Policía cuando prestaba servicios en la Comisaría Segunda. Nosotros hemos instalado allí el gimnasio y también hemos visto que se han comisionado en ese lugar del Hospital de Policía nutricionistas que ayudaban al personal a tener conciencia de la calidad de los alimentos que tiene que estar consumiendo, la cantidad también. El mejor entrenador de uno es justamente uno mismo. No hay otra regla, no hay otra exigencia más que uno mismo que tenga que exigirse sabiendo el tipo de trabajo que está realizando. Pero mientras esto se vuelva una realidad, lo que planea hacer la comandancia de la policía es establecer controles regulares, al menos una vez al año, de manera que cuando caiga todo el peso del brazo de la ley sobre los delincuentes, se trate de un brazo realmente pesado, pero no precisamente por estar gordo.